Pero en esta mañana, hermano, yo quiero compartir con ustedes este texto de la palabra del Señor, Apocalipsis 16, versículo 15 en su Biblia, por favor. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este texto lo podemos dividir en tres, vamos a analizarlo en tres partes con el tiempo que tengo en esta mañana, o tenemos en el nombre de Jesús. El contexto de todo Apocalipsis capítulo 16 está basado en las últimas 7 plagas que vendrán sobre la tierra, que traerán destrucción total a la tierra. Una destrucción enorme donde los hombres sufrirán las cosas más terribles que están en la Sagrada Escritura. Si usted lee Apocalipsis 16, usted va a darse cuenta cómo el líquido más caro sobre la tierra será el agua, no será la gasolina, sino que será el agua, va a ser el líquido más caro sobre la tierra. Cuando usted lee Apocalipsis 16 se da cuenta cómo Dios envía a la gente que adora a Satanás úlceras, cosas horribles a su cuerpo, donde la gente supura enfermedad y huele horrible. Lógicamente la gente va a buscar el agua, y la segunda plaga que usted se va a encontrar es que el agua del mar se va a convertir en sangre y va a oler a muerto, o sea, indicándonos, no es solamente sangre, sino sangre como de muerto, donde nos enseña que todos los seres vivos que hay en el mar morirán, lo que hará que las playas, las costas, el mar sean lugares horribles para visitar. No habrá necesidad de ir porque el olor será tan terrible de tanto animal muerto que el hombre ni siquiera se podrá acercar al mar, ni siquiera podrá pescar, no podrá sacar absolutamente nada. La otra plaga que el Señor mandará es sobre el agua dulce, donde los ríos y las fuentes de las aguas se convertirán en sangre y el hombre no podrá ni bañarse, ni tomar agua, ni siquiera cocinar, ni hacer café. No podrá hacer nada porque la plaga convertirá el agua en sangre. Y así sucesivamente viene cada plaga en el Apocalipsis 16. El sol, que es algo que mucha gente inclusive adora hoy en día, va a la gente a las playas a broncearse, dice que el sol dará calor de tal magnitud que los hombres se quemarán. Se quemarán. Si usted abre Apocalipsis 16, usted lo puede ir viendo ahí, no va a aparecer ahí arriba, y verá que los hombres se quemarán, porque el sol aumentará de tal magnitud su calor que lo que hoy vemos en lugares donde la tierra está muy caliente, calentará mucho más. Hablaba con una persona en otro país y me decía, estamos a 45 grados, no podemos salir. Es alta la temperatura, es demasiado alta. Otro hermano me decía, hermano, en este país donde él fue misionero, el culto se hace a la 1 de la mañana, porque en el día no podemos salir, es un 50 grados de temperatura. Ahora imagínense cuando el sol, según esta plaga, aumente de tal magnitud que los hombres se quemarán. O sea que no necesitan ir a la playa a broncearse, porque no los van a broncear, los van a quemar. Y así cada plaga que está en el libro de Apocalipsis nos va diciendo una serie de factores que van a destruir para que el hombre vuelva a ver hacia el Señor, para que el hombre vuelva a ver hacia Dios, para que el hombre se arrepienta y vea quién es el dueño de todo. Porque a veces creemos que nosotros somos los dueños de todo. A veces el ser humano se ha creído que es dueño de todo. Hemos cogido la tierra, hemos cogido ríos, mares, y decimos, somos dueños de esto. Y Dios va a decir en el Apocalipsis, dice, mentira, el dueño soy yo. En las plagas de Apocalipsis la idea de Dios, o el concepto, o lo que encontramos en el Señor, es que el hombre se arrepienta. Que el hombre vea al Señor, se arrepienta, ¿sí? Y en medio de todo eso, cuando vemos una plaga que inclusive de la bestia, del dragón, de la bestia, del falso profeta, salen 3 ranas por sus bocas, que son 3 espíritus inmundos, para ir a convencer a los hombres, para que se maten en el valle de Armagedón. Y el Señor, en medio de todo Apocalipsis 16, impone esta palabra. He aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su desnudez, su vergüenza, perdón.
Y hay 3 cosas ahí para usted y para mí como iglesia. 3 cosas que son muy importantes. Aunque nosotros veamos hoy en la televisión hambres, pestes, guerras, veamos calamidades, cambios climáticos, hermano, porque si usted quiere conocer a qué cambio climático estamos acercando, vea la Biblia. En el año 70 decían que íbamos a un cambio climático de frío. En los años 90 cambiaron para que ahora íbamos a un cambio climático de calor. Pero el cambio climático no lo arregla nadie. Por más que los hombres hagan esfuerzos, no lo van a poder cambiar. Porque en la Biblia, en Apocalipsis 16, dice que Dios, con sus plagas, lo cambiará. Es más, en Apocalipsis 16 dice que la tierra quedará plana. Si usted lee Apocalipsis 16, no habrán montes, no habrán islas. La tierra quedará plana para la venida del Señor Jesucristo. Porque Dios lo que está preparando ahora es su pueblo, a su gente, para la venida del Señor. Por eso dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Qué importante esto. Es el primer punto que encontramos aquí en la Sagrada Escritura, en este texto. He aquí, yo vengo como ladrón. Amén. Hay gente que cree que el Señor les va a mandar un WhatsApp, les va a hablar por Facebook, o le va a mandar un mensajito diciendo, mañana llego, prepárate. Porque es lo mismo que un ladrón hiciera ahora, hoy día. Un ladrón va a meterse a su casa y él no le va a mandar a usted mensajito y le va a decir, hoy voy a meterte a tu casa a la 1 de la mañana. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Nos prepararíamos, ¿no es cierto? Aseguraríamos la casa. ¿Para qué? Para que no se metan a robar. Y la gente cree que el Señor va a hacer eso. El Señor me da tiempo. El Señor es paciente conmigo, sí. Pero la paciencia de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros creemos a veces que nuestra paciencia tiene que ser la de Dios. Dios sabe cómo soy yo. Él me espera. No te va a esperar. Él no va a esperar a ninguno de nosotros. Porque cuando Él diga una cosa, la cosa se cumple. Usted lo ha leído en la Biblia. Dios dijo y se cumplió. Y así será. Por eso Él nos advierte y dice, he aquí yo vengo como ladrón. Porque un ladrón no avisa. Un ladrón no le va a decir a usted cuando viene a robar. Nadie le va a decir eso a usted. Y el Señor nos está advirtiendo a usted y a mí, en esta mañana, hermano, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Y mire usted lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 10. Vea lo que dice ahí. Hay gente que cree que el Señor retarda su promesa. Hay gente que cree que el Señor, no, yo vengo escuchando, sí, yo tengo 42 años de conocer al Señor y desde que me convertí, yo empecé a escuchar que Cristo viene, que Cristo viene. Y quiere que le diga una cosa, hasta mis antepasados que no eran cristianos sabían que algo iba a pasar. La gente sabe que algo va a pasar. Y Cristo viene, hermano. Aunque tarde. Pero ese no es el problema de nosotros, hermano. Pero note lo que dice este texto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Hoy, ¿qué es lo que tiene que ser la iglesia? Estar preparada. Y yo no hablo de edificio, yo no hablo de lo que estamos aquí en esta mañana, somos en la iglesia del Señor. Es que la iglesia del Señor es en cada casa, es en cada hogar. Es donde hay dos personas, por eso Jesús dijo claramente, donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. ¿Y qué es lo que se está refiriendo a Jesús? Porque no habían iglesias cuando Jesús estaba hablando de esto, ni cuando los apóstoles escribieron las cartas. Era que la gente en sus casas era una iglesia, deben ser una iglesia, debemos de ser una iglesia. Y la gente tenía que estimularse, sí, el Señor viene, hay que estar atentos porque el Señor no retarda su promesa. Sí, que yo escucho hace años que Cristo viene. Sí, claro que sí, yo tengo años de escuchar eso. Y seguramente mi pastor y toda la gente hace 2000 años viene escuchando lo mismo, porque era el mismo mensaje que se escuchó desde el libro de los Hechos, cuando los ángeles, cuando estaba el Señor Jesucristo en capítulo 1,
ascendiendo en una nube, y los apóstoles viendo a Jesús ascendiendo, y los ángeles le dijeron, así como le ven ahora, así vendrá. Entonces, desde ahí, de Hechos 1 en adelante, las cartas pastorales han venido hablándonos, toda la Biblia ha venido hablándonos de que Jesús viene. Y viene como ladrón en la noche, hermano. Ese no es un asuntito, hermano, de que yo hoy me voy a consagrar porque hoy viene el Señor. No sabemos ni la hora ni el día, ¿no es cierto? Jesús dijo, nadie sabe la hora ni el día. Nadie sabe, ni nadie, ni los ángeles, nadie. Él dijo, solo mi Padre en su potestad lo sabe. Y a veces nosotros creemos que sabemos cuándo el Señor va a venir. Y nos descuidamos. Y lo segundo que encontramos en esto, hermano, que es muy importante, es que nos dice, bienaventurado el que vela. Ahí en el mismo versículo 15 de su Apocalipsis 16. Bienaventurado el que vela. Dichoso el hombre o la mujer que velan. A veces no entendemos tal vez lo que es velar. Tal vez estamos haciéndolo, tal vez no lo estamos haciendo. ¿Estaremos haciéndolo personalmente? Porque hay gente que ha confundido esto y dice, bueno, vamos a hacer una vigilia todo fin de mes para estar velando por si el Señor viene. Pero luego, 30 días después, la gente está en sus casas como si nada. Van a una vigilia o vamos a una vigilia, adoramos al Señor, hacemos todo lo que... Porque estamos velando. Las vigilias nacieron para eso, ¿sabía? A nivel evangélico. Surgieron para eso. Porque ese es como que ese día vamos a hacer una vigilia y el Señor llegó y nos halló en una vigilia. Pero ese no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Dice, bienaventurado el que vela. Note bien. Note la Biblia, porque la Biblia no se equivoca en ninguna palabra. Vea bien que el texto que usted está leyendo en su pantalla es el mismo texto que usted tiene en su Biblia. Y no dice ahí, bienaventurados los que velan. Note el singular, el que vela, no los que velan. Y a veces creemos que tiene que ser un paquete. Ay, hermano, hagamos esto, hagamos el otro, hagamos aquí, viene un gran avivamiento. ¿Sabe dónde empieza el avivamiento? Con una persona, con dos personas que deciden o decidimos meternos con ese Dios. Y empezamos a velar. ¿Y por qué es necesario velar, hermano? Porque hay que tener los ojos abiertos, hay que tener, todos tenemos 5 sentidos, todos los seres humanos, todos. Entonces, ¿qué hace el que vela? ¿Qué hace nuestro cuerpo con los 5 sentidos, hermano? Los ojos, hermano, deben estar abiertos para saber lo que es del Señor, para saber lo que viene de Dios, para saber, hermano, lo que son de Cristo. Los ojos son para velar, para ver qué viene, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, si será de Dios o no será de Dios. Los oídos, hermano, es para examinar las cosas. Usted se para aquí, está sentado en esta mañana, está escuchando un sermón o escucha un sermón en cualquier red social, hermano. Usted tiene que tener oídos para saber si es cierto lo que está escuchando. O será una mentira, o será una fantasía evangélica, hermano. Porque hay fantasías evangélicas terribles. El gusto, hermano. Sí, tenemos el gusto. ¿Para qué nos sirve el gusto espiritual? Para discernir, hermano, entre el buen alimento y el mal alimento. Para eso nos sirve el gusto espiritual. Para saber lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas que nosotros podemos escuchar, hermano, que la gente dice, esto es buenísimo. Pero no lo ven a través de la palabra de Dios, lo ven a través de sus emociones, sentimientos, o lo que me parece a mí. Tenemos también el olfato, para saber si lo que nos está produciendo vida o muerte. Por ejemplo, si yo me paro aquí en esta mañana y empiezo a hablar a usted de mis cuitas, de mis dolores, de mis ayes, ¿qué estoy transmitiendo? Muerte. Estoy transmitiendo muerte. No estoy transmitiendo vida. Ay, hermano, es que usted no sabe, viera que a mí me duele aquí, me duele aquí, hermano. Yo soy una persona que tengo tantas enfermedades, hermano, que usted viera que a veces me tuerzo todo y a veces me enderezco todo y a veces... Y cuando usted sale de aquí, hermano, ¿sabe cómo sale? Enfermitico.
Uy, me duele, mira, igual que el pastor, me duele aquí. Uy, me duele la oreja, igual que el pastor. Igual que el predicador, dijo que le dolía la punta de la nariz y a mí me duele la punta de la nariz. Sale ese olor de muerte. No produce vida. Porque cuando la iglesia se reúne para la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transmite vida. Es la que tiene que quedar en nuestra mente, tiene que producir, dar vueltas, Señor. Y esto es así, será así, no será así. Y vamos a revisar en la Biblia. Voy a revisar la palabra de Dios a ver si es cierto. El tacto, ¿para qué nos sirve el tacto? Para darnos cuenta que necesitamos la relación de comunión, de iglesia. El vernos, saludarnos, etcétera, etcétera. Por eso el que vela, hermano, bienaventurado el que vela. Pero si ponemos a ejercitar todo esto, bienaventurado el hombre, la mujer, que tiene relación con Dios, que tiene relación propia, personal con Dios. Escucha, hermano y hermana. Personal con Dios. No dependo de. Escucha bien. No dependo de. Yo no dependo de este culto para sentirme bien con Dios. Escuche bien. Yo no vengo aquí para que me hagan sentir bien con Dios. Antes de venir aquí, yo me siento bien con Dios. Escucha, ¿entiende esto lo que quiero decirle? Hay gente que viene aquí, uy, yo quiero ver cómo me siento con Dios hoy. Y por eso hay gente que sale y dice, ¿cómo le fue el culto hoy? Ay, no me gustó el culto hoy. Porque creen que es esto. Y no hay una relación con Dios. Bienaventurado el que vela, no los que velan. El que vela es singular, es usted personalmente, soy yo personalmente. Yo soy el que tengo que velar, no es otro el que tiene que velar por mí, no es otra persona la que me tiene que decir lo que tengo que hacer, no, yo tengo que aprender. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay veces nos distraemos, hay veces la iglesia está muy distraída, muy relajada, hemos bajado la guardia o la bajamos, hay veces no tenemos ni preocupación por vigilar. No, si Dios es amor, Dios es misericordia. Le repito, lea el Apocalipsis, hermano, y se da cuenta dónde acaba la misericordia de Dios y dónde empieza el juicio de Dios. Y empieza cuando lo dejamos a Él. Cuando dejamos a Él y empezamos a ver, hermano, lo que está arriba, a nuestro Señor Jesucristo. Porque si la iglesia, o usted o yo como cristianos, ponemos los ojos en esta tierra, hermano, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Y nos van a llevar, hermano, a una situación bastante crítica, bien crítica. Por eso la Biblia nos enseña en 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Vea, hermano. Esto fue escrito hace 2000 años. Y sigue vigente hoy. Hoy. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hay veces creemos, según entendía el predicador en esta mañana, la importancia de la oración. A veces creemos que eso no es importante. A veces creemos que somos tan buena gente que Dios me va a pasar por alto y va a ser tan alcahueta como nosotros a veces somos alcahuetas con los hijos y los nietos. Y que Dios tiene que ser tan alcahueta con eso. Y que tiene que ser tan alcahueta, porque si yo soy perezoso, creemos que Dios es perezoso. Y déjeme decir una cosa, en esta época que estamos viviendo, nadie tiene excusa delante de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer tiene excusa para decir, Señor, no sé orar. No tenemos que dar un curso aquí en la iglesia de cómo orar. Sería lo mismo que decir, vamos a dar un curso de cómo hablar. Es lo mismo. Es absurdo que digamos a la gente, hermano, venga para dar un curso de cómo hablar. Eso lo hacemos desde que tenemos 2, 3 años, 4 años que empezamos a hablar. Y de repente la gente dice, yo no sé orar, hermano, que no sabe orar, pero sí saben hablar. Vean usted la capacidad de Dios en su sabiduría, hermano, que la oración no es un ejercicio ajeno a nuestro cuerpo. Escuchen bien, la oración no es un ejercicio ajeno a nuestro cuerpo. La oración está tomada de una capacidad que nos dio la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarnos. Ahí está tomada la oración. Y la oración es sencillamente hablar con Dios. Por eso dice este texto, 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén.
Eso es lo que nos pide la Escritura a nosotros. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios a nosotros. Por eso Jesús dice en el texto que leímos de Apocalipsis 15, 16, nos dice, bienaventurado el que vela, 16, 15 de Apocalipsis, bienaventurado el que vela, dichoso. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? La oración no es una carga. Hermano, la oración no es una carga. La oración no es algo que cuesta. Si usted se analiza las religiones de esta tierra, hermano, usted se da cuenta que hay religiones, hermano, que literalmente nosotros no podríamos cumplir. Porque es algo tan duro para sus cuerpos, flagelar sus cuerpos, meterlos en algo terrible. Hace cientos de años, un hombre que estaba en una religión, ¿sabe qué hacía para que él creía que estaba agradando a Dios? Se envolvía en alambre de púas y se ponía la ropa y así dormía. Imagínense cómo amanecía. Sangraba por todo lado porque se envolvía en alambre de púas y se acostaba y creía que estaba agradando a Dios. Hay gente que cree que Dios se agrada a través de un muñeco, a través de una imagen, a través de la idolatría. Dios está contento con eso. Dios abomina eso. Lo abomina. Dios abomina la brujería, la hechicería, la religiosidad. Todo eso lo abomina Dios y muchas cosas más. Me fue el El problema es que a veces creemos, hermano, que las personas o que Dios tiene que adaptarse a nosotros. Gracias. Dios tiene que adaptarse a nosotros, bajaron allá. Dios tiene que adaptarse a nosotros, hermano, como si nosotros, Él tiene que adaptarse a nosotros como si nosotros fuéramos los más importantes. Y eso es un error muy grave. Muy grave. Y este hombre, para terminar la historia rápidamente, hermano, amanecía el otro día, se quitaba su ropaje. Lógicamente, al estar envuelto en todo lo que estaba envuelto, lógicamente amanecía sangrando. Y un día se sentó a leer la Escritura y llegó al capítulo 1 de Romanos y encontró un texto que dice: el justo por la fe vivirá. Y el Espíritu Santo le convenció y le dijo: no es lo que tú haces, es lo que yo hice. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que hace que seas aceptado ante el Padre. Pero tienes que orar. Nosotros tenemos que orar. A veces la gente dice: orar es un sacrificio. No se engañe. Mire cómo le llama el Señor en Apocalipsis, hermano, 16, 15. Bienaventurado, dichoso, el hombre que vela, la mujer que vela. Y por eso nos dice Pedro en 4:3 de capítulo, primera carta: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y entramos al tercer y último punto. Apocalipsis 16:15. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si usted toma el versículo, se da cuenta que el versículo viene de arriba para abajo. No sé si usted lo puede analizar así. Primero Jesús dice: vengo como la buena noche. Segundo, oro. Y tercero, su comportamiento. Vean cómo viven. Vean cómo viven. Es importante cómo viven. Es importante la ropa que tú te vistes. Y no hablo de la ropa física. Hablo de la ropa espiritual. ¿Con qué ropaje me he visto yo? ¿Cómo me he visto para el Señor? ¿Cómo me verá el Señor desde arriba? ¿Cómo me verá el Señor a mí? ¿En qué clase de ropas ando yo? ¿Andaré desnudo? Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. No sabían que estaban desnudos. Y no veían nada de malo. Vivían bien. Pero un día Satanás vino y les engañó con el pecado, con que Dios os dijo. Y le creyeron al diablo. Y dice la Biblia que la primera consecuencia del pecado fue: se dieron cuenta que estaban desnudos. Qué increíble, pero antes no se habían dado cuenta.
Qué curioso, no se habían dado cuenta. Hasta que entró el pecado se dieron cuenta. Porque así es esto, hermano. El pecado hace que nos demos cuenta de nuestra desnudez delante del Señor. Y por eso, ¿qué ropa me pongo yo? Y yo creo que usted mire algo muy interesante en la Biblia. En este texto de Mateo 22, 11, 13, dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y hay mucho aquí que podríamos ver, pero rápidamente. ¿Por qué se queda callado? Porque no le responde al Señor. Le he dicho, es que no tuve tiempo para comprar. Le he puesto todas las excusas del mundo. ¿Qué excusa le pone usted? ¿O le pongo yo? Cuando el Señor no está hablando de lo que andas por fuera. Porque lo que anda por fuera es lo que está por dentro. Eso téngalo por seguro. Y el Señor le dice, hombre, ¿qué haces aquí? Vestido sin boda, sin estar de boda. ¿Cómo entraste? Y el hombre se quedó callado. Y la consecuencia es que el rey le dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando del final. Está hablando del final de todas las cosas. ¿Cómo está vestido usted, hermano y hermana? ¿Cómo nos vestimos delante del Señor? Y sabe que la vestimenta tiene que ver algo que se llama con reverencia. Reverencia. Porque mi manera de ser espiritualmente, si yo estoy vestido espiritualmente, yo reverencio a Dios. Es el respeto a Dios. Por eso usted encuentra en el Apocalipsis, en casi todos los capítulos, grandes y maravillosas son tus obras. Justo y verdadero eres tú, Señor. ¿Usted lo encuentra? Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy vestido delante del Señor? ¿Estaré listo si Él me llama? ¿Estaré listo si suena la trompeta? Usted está aquí en esta mañana sentado, tal vez no tiene a Cristo en su corazón, tal vez usted nunca ha aceptado a Jesús, tal vez usted dice, bueno, yo vengo el domingo, cumplo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, vengo y cumplí, y ya me voy para la casa y ya cumplí. Déjeme decirle una cosa, te van a llamar a cuentas, porque si tú eres hijo de Dios, el Señor te va a llamar a cuentas y te va a decir, ok, o te vistes como digo yo, o estás fuera. ¿Caminas como camino yo o estás afuera? Ahora note bien esto, hermano. Vea qué interesante. En el libro de Colosenses, hermano, la forma en que Él quiere que nosotros, cómo deben ser nuestro ropaje. Véalo ahí. Colosenses 3:12 en su Biblia. Amén. ¿Lo tienen? Ahí va a aparecer. Ahí está su Biblia, perdón. Colosenses 3:12 al 14. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Quiero que piense por un momento. Esto se llama, en la teología se llaman virtudes teologales o teológicas. Ese es un nombre. El nombre correcto son virtudes que el cristiano, usted y yo tenemos que practicar. ¿Cuáles virtudes? Veámoslo ahí, hermano. Primero nos mandan a vestirnos. ¿Cómo nos vamos a vestir? Note lo que dice ahí en el libro Colosenses 3, del 12 al 14. Santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo nos perdonó, y sobre todas estas cosas que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y quiere que le diga una cosa, hermano? Cuando yo me paro y veo la Biblia, y digo, esto es lo que tienen que practicar conmigo. El Señor y el Espíritu Santo, con todo respeto, Señor, lo que voy a decir, seguro dicen, qué equivocado que estás. Es que eso es lo que tú tienes que poner.
No de lo que yo tengo que pedirle al compañero, al hermano, al amigo, al que viene aquí a la iglesia. Yo no tengo que pedir estas virtudes. Estas virtudes las tiene que tener el pueblo de Dios. Todos como cristianos. Y yo no las puedo exigir a otra persona si yo no las tengo. Yo las puedo tener, pero yo puedo aguantar a que la otra persona no la tenga. Pero yo no puedo esperar que una persona, o yo exigirle a una persona que tenga estas virtudes si yo no las tengo. Y esa es la forma en que Dios quiere que yo me vista. Aquí lo está leyendo en su Biblia, usted lo está viendo en su pantalla. Esa es la forma en que Dios quiere que me vista. El problema es que a veces creemos, hermano, que son las otras personas que tienen que vestirse así y yo no. Yo no, yo así como voy a la iglesia estoy bien, hermano. Y tal vez el Señor lo está viendo y lo está diciendo, como le dijo a una iglesia en Apocalipsis capítulo 2, eres un desventurado, pobre y miserable, porque así lo llama el Señor. Entonces nos dice que nos vistamos, hermano, ¿sí? De esa manera. Y nos dice todavía, hermano, en el último texto, en primera de Tesalonicenses 5, 22, 23, absteneos de toda clase de mal, escuchen bien, absteneos. Y el mismo Dios de paz os santifique y por completo, y todo vuestro cuerpo, o vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo voy a esperar yo al Señor, hermano, en descuido? ¿Cómo voy a esperar al Señor si no velo? ¿Cómo voy a esperar al Señor, hermano, si estoy descuidado de que, bueno, no, de todas maneras Él vendrá, algún día vendrá, pero Él me va a avisar, ¿le va a avisar? Todos los santos hombres de Dios, empezando del Antiguo Testamento, a ninguno se le anunció el momento de su encuentro con el Señor. Ni aun a Pablo, que es el segundo hombre más importante en el Nuevo Testamento, se le dijo nunca, mañana vengo por ti. Nunca. Hay veces creemos que Dios tiene que venir a avisarnos, no tiene que avisarnos nada. Así que, hermanos, veremos en oración, porque el Señor viene y vistámonos, hermano, de la forma que Él quiere que nosotros nos vistamos. Hemos visto solo estos textos bíblicos, hermano. La Biblia hay un montón. Guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus desnudez. Y no se refiere a montón, es individual. Hermano y hermana, para finalizar en esta mañana, esta es una advertencia, es un llamado para usted y para mí, para que lo hagamos individualmente. Y le invito en esta mañana, hermano y hermana, aprenda a orar, aprenda a hablar con el Señor, aprenda a sacar un tiempo para el Señor, hermano. Yo no sé si usted lo tiene o no lo tiene, hermano, es usted el que tiene que decidir. Yo no sé si usted tiene un tiempo, hermano, en el cual usted puede sacar, y usted saca, hermano, en su trabajo, en la casa, en donde sea, donde usted se enfrenta cara a cara con el Señor. Si usted lo tiene, lo felicito. Si usted personalmente lo tiene, lo felicito. Un lugar donde usted es solo con el Señor. Yo tuve un maestro, hermano, que me enseñó la Biblia, que nos enseñaba la Biblia en la iglesia. Era apellido Vargas y le conocíamos como Varguitas. Yo les he contado otras veces, Varguitas se paraba al frente. Varguitas no tenía dientes, tenía un diente a un lado. No tenía dientes. No tenía ninguna gracia. Era feititico. Pequeñito. No tenía ninguna gracia. Hombre sencillo y no tenía dientes. Él abría la boca y usted decía, no tiene dientes. ¿Sí? Hay gente que cree que es. Pero cuando él abría su boca, la cosa cambiaba. Cambiaba. Porque él tenía una relación con Dios que días antes de fallecer, él en una clase que teníamos en la iglesia, él nos dijo algo muy importante, hablando del lugar secreto de la oración. Y él decía, yo tengo en mi casa un sillón en mi cuarto. Yo me hinco ahí en las madrugadas con mi Señor. El sillón está todo gastado de estar hincado ahí, horas con mi Señor. Y nunca se me olvida, dice, las noches de la visitación.
Y claro, uno está sentado y que es la noche de visitación. Y él decía, muchas veces yo estaba orando en la madrugada. Y a la par mía había una sombra. Había un hombre a la par mía, alto. Yo nunca lo pude ver, solo su sombra, donde estaba a la par mía, orando. Y una paz, y un gozo, y una revelación de la Escritura, hermano, como nunca la he tenido en mi vida. Y cuando él contaba eso, hermano, uno se escalofriaba, decía, qué tremendo. Y él decía, yo tengo mi relación con Dios personal. Yo no tengo que ir a un culto de oración, no es que no hay que ir, no, sí, vayamos si hay un culto de oración, vayamos si hay una vigilia, vayamos si hay un culto especial. Sí, claro que sí. Pero yo tengo mi relación personal con el Señor. Yo me hinco ahí en ese guión y yo hablo con el Señor, lloro con el Señor, me ministra el Señor, me enseña la palabra del Señor. Y yo dije, yo quiero ser así. Yo quiero manejar esto también. Algún día yo quiero aprender eso. Porque es muy fácil decirlo y usted está escuchándolo y dice, ahora yo lo voy a seguir haciendo. Bueno, ojalá, inténtelo. Termino diciéndole, hermano, es usted. Escapa con su vida. Escape, hermana y hermano. No se deje la pereza a un lado. Busque al Señor de todo su corazón, solito, solita, hermano. Usted no necesita un montón de gente para comunicarse con el Señor. Es más, en la soledad, según Mateo capítulo 6, nos dice, entra en tu aposento, cierra la puerta, tú solito, tú solo. Y en lo secreto, habla con tu Padre. Dice así Mateo 6. Y ya cuando tú termines, Él te recompensará en público. ¿Y sabes lo que es la recompensa pública? No es que te van a aumentar la tarjeta, ni te van a aumentar el sueldo, ni te van a dar un carro nuevo, ni toda esa mentira de la teología de la prosperidad. Pero vas a ser un hombre y una mujer que cuando abras tu boca, la gente va a conocer del Señor. Vas a ver quién es el Señor Jesucristo por la forma en que vives, por la forma en que hablas. El Señor se va a dar cuenta de eso. ¿Y qué es lo que necesita el mundo en este momento? ¿Qué es lo que necesita el mundo en este momento? ¿Más ingenieros, más doctores, más leyes? ¿Qué es lo que el mundo necesita en este momento? Necesita conocer del Señor, porque el fin se acerca. Hermano y hermana, el fin se acerca. Y usted puede decir, no, vamos a esperar. Espere lo que usted quiera. Yo quiero estar bien preparado con el Señor. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, tiene que tomar una determinación por el Señor Jesucristo. Recuerde que podemos venir a la iglesia y estar aquí, hermano, todo el tiempo que queramos. Estar aquí todo el tiempo que nosotros queramos, hermano, estar aquí en la iglesia. El vivir en un garaje no nos convierte en carro. Es usted solo y sola. Es hora de que empecemos a entender lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que velar. Y la iglesia vela cuando cada uno de nosotros velamos individualmente. Cuando cada uno de nosotros nos esforzamos por el Señor. Cuando cada uno de nosotros nos hincamos aparte, solitos, sin gritos, sin pavientos, como usted quiera, pero si usted quiere gritar, grite, pero allí, hable con el Señor, métase en el secreto con el Señor, hable con el Señor, y el Señor le va a recompensar en público. ¿Qué le va a recompensar en público? Olor grato. Dice la Biblia, nosotros somos cartas abiertas al mundo y olor fragante al mundo. Amén.